La escucha activa y la comunicación pasiva. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa es escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que lo habla. La escucha activa no es escuchar de manera pasiva, sino que se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está intentando expresar. La escucha activa consiste en nada menos que en la realización de un esfuerzo por oír, escuchar y comprender las palabras de nuestro interlocutor. De la misma manera, la escucha activa nos permite participar en las conversaciones de manera más natural, fluida, sencilla y comprender las necesidades del cliente, en este caso como nosotros, futuros odontólogos, podrían ser los pacientes. En la escucha activa, la empatía es importante para situarse en el lugar del otro, pero también la validación emocional, la aceptación y el feedback, pues se debe escuchar sin juzgar y es necesario comunicar a la otra persona que se le ha entendido. Existen dos elementos que facilitan la escucha activa: disposición psicológica y expresión de que se está escuchando al otro interlocutor. Disposición psicológica. La preparación interna es importante. Estar en el momento presente, prestar atención constante y mantener contacto visual. Expresión de lo que se está escuchando al otro interlocutor con comunicación verbal. En lo que se conoce como la función fática del lenguaje, podemos utilizar expresiones como ya veo, etc. Y en el lenguaje no verbal, el contacto visual, los gestos de inclinación del cuerpo, etc. ¿Qué no hacer en la escucha activa? Distraerse durante la conversación, interrumpir al que habla, juzgarlo y querer imponer tus ideas, ofrecer ayuda de manera prematura y con falta de información, rechazar y no validar lo que el otro esté sintiendo, descalificar al dar tu opinión, contar tu propia historia en vez de escuchar la suya. Conclusión. Escuchar puede sonar muy fácil, pero para interpretar el mensaje debemos poner atención a la persona que nos está compartiendo la información para así tener una buena comunicación. Esto debemos aplicarlo en nuestra vida diaria, ya que si vamos a poder escuchar los pensamientos, sentimientos que nos quieren transmitir la otra persona, en este caso podría transmitirlo cualquier sentimiento un paciente. Gracias a esta clase pudimos aprender más sobre escucha activa y la importancia que tiene. ¿Qué es? La comunicación pasiva es aquella que impide que la persona manifieste sus opiniones, conocimientos o sugerencias. No aporta con ideas concretas ni con claridad. Características básicas de la comunicación pasiva. 1. Lenguaje no verbal manteniendo un perfil bajo. En el caso de la comunicación pasiva, prima un estilo de comunicación no verbal que expresa sumisión, evitación de la mirada del otro o mirada baja, tono de voz más bajo que el otro, postura defensiva.
2. Uso frecuente de una perspectiva impersonal. Hay ciertas opiniones y puntos de vista que las personas que adoptan la comunicación pasiva sí expresan, pero si creen que son ligeramente problemáticas por complicar cosas que se suponen molestias para el oyente, es frecuente que usen un tono impersonal en vez de en uno en primera persona. 3. Evitación de la confrontación directa y uso de eufemismos. No se muestra directamente que hay un choque de ideas o de intereses. En caso de que haya un desajuste de opiniones, se expresa de una manera pretendidamente neutral, como si todas las partes involucradas en la conversación buscasen en realidad una solución beneficiosa. 4. Evitación de la expresión de sentimientos. Las personas que se ajustan al patrón típico de comunicación pasiva tienden a no hablar de sus sentimientos, como si ellos formasen parte de la argumentación que respalde sus afirmaciones incluso cuando estos son relevantes para el tema tratado. Desventajas de la comunicación pasiva. Hay una clara falta de asertividad. Como consecuencia de esto, pueden darse principalmente varias consecuencias. Aparecen malentendidos. La persona que mantiene la comunicación pasiva ve como sus necesidades no son atendidas y sus intereses no son tenidos en cuenta. Conclusión. La forma pasiva no expresa sus sentimientos, pero mantiene un respeto hacia los demás. Y las consecuencias de esta pueden ser depresión, autoestima baja, soledad y en la agresiva. Esta amenaza con reclamaciones, tiene aires de superioridad e intenta intimidar. Se dio una pequeña reflexión en la que se dio a entender que la comunicación de forma pasiva no es buena, ya que por lo general estas personas se caracterizan por usar un tono suave y tienen dificultad tener contacto visual con otra persona, pero también tiene ventajas, ya que al ser una persona pasiva, escucha a las demás personas. Conclusión número 2. El conocimiento de estos tipos de comunicación es muy esencial en nuestra vida profesional, ya que gracias a estos vamos a poder comunicarnos de forma efectiva con nuestros pacientes, manteniendo así cuadros de diálogos amenos y manteniendo el respeto hacia ellos. Hemos aprendido que es muy importante el tono de voz, ya que un tono de voz muy bajo puede mostrar a las personas que se trata de una persona tímida y sumisa. Mientras tanto, un tono de voz alto puede manifestarse como una falta de respeto hacia la persona que está escuchando. Puede sentirse confundida. Otro punto importante también es el lenguaje que se utiliza. Nosotros como profesionales debemos mantener un lenguaje adecuado a la situación con nuestros pacientes. No debemos tener un lenguaje muy técnico. Debemos hablar
a los pacientes de una manera adecuada para que nos puedan atender y así vamos a tener una buena comunicación, de tal manera que la visita a un odontólogo será muy amena.